Primera lectura, lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 29 y dice de la siguiente manera: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa para que entonces la abundancia de ustedes remediara las carencias de ellos y ellos, por su parte, los socorrieran a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y dice de la siguiente manera: En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Please, ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo se te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces, asustada y temblorosa, se acercó a la mujer y comprendía lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los santos y alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto lloro y tanto alboroto?
la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y esto es palabra del Señor. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Esta lectura, tomada del libro de la sabiduría, la primera lectura, no es una interesante lección de filosofía sobre la muerte y la mortalidad del ser humano. Es, sobre todo y ante todo, una invitación a la meditación sobre la dignidad del ser humano y sobre la meta de su esperanza. Vivimos entre el miedo y la algarabía, entre el miedo y el ruido. Con demasiada frecuencia nos entretenemos con las pequeñas cosas de cada día. Unas nos preocupan y otras nos divierten. La palabra de Dios nos lleva hoy a preguntarnos cómo miramos al más allá. Con fragmentos del Salmo 29, en este domingo recobramos el aliento suficiente para poder agradecer nuestra liberación. Decimos, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. San Pablo, en la carta a los Corintios, trata de exhortar para que colaboren en la colecta que él está promoviendo a favor de los pobres de Jerusalén. Pero sigue teniendo actualidad ese intento de comprobar la sinceridad de nuestro amor. También en el Evangelio de hoy aparece la sombra de la muerte, sombra acompañada por la enfermedad, pero aparece sobre todo la figura de Jesús como Señor de la vida, como apoyo en la fe y como fuente de la esperanza. Por medio de dos situaciones muy humanas se hacen evidentes en Jesús los atributos divinos, como son la misericordia y el poder. Dos mujeres coinciden en la mención de un número simbólico. Una niña de 12 años está a punto de morir, y una mujer que lleva 12 años padeciendo unas hemorragias que no solo son molestas, sino que la condenan a una situación de impureza legal. En ambos casos se manifiesta la fuerza sanadora y vivificante de la oración. Por una parte, Jairo pide la salud y la vida para su hija, y por otro lado, la mujer enferma alimenta en silencio su confianza en el Maestro. Además, se nos recuerda que la palabra de Jesús logra callar la algarabía de las plañideras que lamentan la muerte de la niña. Y así pone fin al silencio con que la mujer enferma pretendía ocultar tanto su dolencia como su esperanza. Los sentidos corporales son como las celosías y ventanas del alma, como escribía San Bernardo. Entre ellos es muy importante el sentido del tacto. Jesús no lo desprecia. Al contrario, toca a las personas, aun en los casos en los que la ley lo prohíbe. Mientras va caminando, Jesús nota, observa, se da cuenta que alguien le ha tocado. Se da cuenta de que de él ha salido un poder. También la mujer enferma nota que ha sido curada al tocar la orla del manto del Maestro. Su poder no obedece a la magia, sino a la confianza. Llegando a la casa de Jairo, Jesús toma de la mano a la niña muerta. Con ese gesto se enfrenta a la ley y a las tradiciones de su pueblo, pero indica que su poder es cercanía. La divinidad de Jesús no comporta la negación de su humanidad. Pero no basta el tacto. Hay que recordar el valor de la fe en el Señor Jesús, quien le dice a la mujer que su fe le ha salvado, y dirige a Jairo una exhortación a la confianza. No temas, basta que tengas fe. Tan solo la fe en Cristo Jesús nos ayuda a dar el paso del temor a la vida. Por eso podríamos rezar diciéndole, Señor Jesús, muchas personas han sido afectadas por la enfermedad y por la muerte. Hoy deseamos orar por ellas. No queremos ser indiferentes ante el dolor de todos los que sufren. Toca nuestro corazón para que podamos hacer visible la misericordia y tu poder. Por Cristo nuestro Señor.